Hola a todos a los que hoy nos ven en un nuevo videoblog de Global Rheumatology. Hoy estamos con el doctor José Gómez Puerta, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Clínic de Barcelona, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y máster en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hoy hablaremos de lupus y un poco del tema abordado actualmente y es la pandemia. Doctor, bienvenido. Hola Estefanía, gracias por la invitación y un saludo a ti muy especial y a toda la comunidad Global Rheumatology de Panlar. Doctor, para un paciente que apenas haya recibido el diagnóstico de lupus, ¿qué es importante que conozca y entienda en este proceso? Yo creo que es importante saber que es una patología heterogénea. El lupus probablemente sea la enfermedad autoinmune sistémica con más caras, con más facetas y que dependerá mucho del momento en que debuta la enfermedad, del sexo, de la raza y que es evidente que en este largo camino que puede ser una patología inflamatoria autoinmune como en el lupus, vendrán de pronto momentos difíciles de brotes y de actividad de la enfermedad, pero que también vendrán momentos de control de la enfermedad, de estabilidad y de una vida prácticamente normal, como si no existiera la patología. Uno de sus estudios señala que la variación en la mortalidad según la raza, etnia del lupus no se ha estudiado bien. ¿Qué podemos hablar del tema y además de la incidencia? Sí, a ver, está claro que el tema racial y étnico confiere, digamos, un patrón diferencial en la enfermedad, no solo en la mortalidad, sino también en la forma de manifestarse en esa carga inflamatoria de la enfermedad y evidentemente en tener mayor riesgo de muerte o de desenlaces graves, como puede ser la enfermedad renal crónica terminal. Cuando me preguntas de incidencia, el lupus es una enfermedad infrecuente, pero no rara. Es una enfermedad que más o menos, dependiendo la raza, se presenta más o menos entre 1 a 25 casos nuevos por 100.000 habitantes y fundamentalmente es más prevalente en raza negra, afroamericana, en asiáticos y también en raza mestiza, con lo que es una enfermedad infrecuente, pero que sí afecta de forma más prevalente a cierta patología. A partir de ahí, los estudios de mortalidad no son fáciles de realizar. Se necesita cohortes grandes, cohortes de registros, digamos, de aseguradoras, como lo han hecho o tuve la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos con el Medicaid o con el registro de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, o como también lo han hecho otros colegas, como pues la Forte Lumina o la misma Forte Gladel, que son fortes muy importantes, o el Eurolupus, que han hecho registros poblacionales grandes de cientos y miles de pacientes, donde se ve un poco el pronóstico a lo largo del tiempo de esta enfermedad. Varios de sus trabajos se han realizado precisamente con GLADEL. ¿Cómo trabajan? ¿Qué investigaciones han desarrollado? ¿Y cuáles tienen en curso actualmente? Vale. Cabe decir que Gladel es una comunidad de amigos expertos en lupus, que yo soy, digamos, un recién llegado en cuanto a que es un grupo que se estableció en 1997 con Bernardo Poncester, el doctor Alarcón Segovia, Mario Cardiel, Luis Catogio y una serie de expertos latinoamericanos que han hecho una cantidad de trabajos y de aportaciones muy importantes para el estudio del lupus y para la reumatología en general. A partir de ahí, el GLADEL ha generado diversos estudios poblacionales mostrando perfiles de la enfermedad, mostrando beneficios de algunos tratamientos como son los antimaláricos y también generando, digamos, nuevos proyectos. En este sentido, hace unos 3, 4, 5 años, tanto Bernardo Poncestel, Guillermo Poncestel, con Mario Cardiel, Mari Carmen Amigo, Leonor Barile, etcétera, nos reunimos con el fin de generar una nueva cohorte, lo que se llamó GLADEL 2.0, que es una corte de nuevos reumatólogos, muchos de ellos expertos y formados en sitios de excelencia a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, con el fin un poco de tomar el listón, el listón alto que habían dejado o que mantienen los expertos, digamos, originarios, fundadores de GLADEL, y seguir en proyectos. Por lo tanto, generamos un proyecto de biomarcadores en lupus también panamericano, que incluye más de 40 centros. Y en este caso en particular tenemos en marcha un proyecto con el fin de mirar biomarcadores en sangre y en orina, fundamentalmente para determinar si existen diferencias en subgrupos en pacientes que tienen, por ejemplo, nefritis lúpica de base
o si tienen una nefritis lúpica activa, y también comparar con un grupo control de población también latinoamericana algunos autoanticuerpos y otros marcadores de autoinmunidad. O sea que es un proyecto grande, es un proyecto que incluye una gran cantidad de centros participantes y de investigadores, y que afortunadamente, a pesar de la pandemia, hemos ido recogiendo una gran cantidad de muestras y de pacientes, y estamos muy satisfechos, por lo menos de momento, en el punto donde estamos. Doctor, se generaron también guías de práctica clínica y recomendaciones. Hablemos un poco de este tema. Esto también es otro, yo creo que de las aportaciones importantes de GLADEL. Una vez más, gracias a reuniones en PANLAR, en Panamá o en el Congreso Americano, se implementaron, digamos, mediante grupos de trabajo. Fuimos 13 grupos de trabajo en diferentes áreas o tópicos de la enfermedad: afectación renal, lupus pediátrico, afectación cutánea, neuropsiquiátrico, embarazo, etcétera. Y logramos, siguiendo una metodología muy rigurosa de revisión de la literatura, con el fin de buscar cuáles eran, según la evidencia, las mejores recomendaciones para el tratamiento del lupus, pero sin olvidarnos de la región donde estas recomendaciones se están implementando. Esto llevó a una serie de reuniones y revisión extensa de la literatura, llegar a un consenso de expertos, y finalmente las guías han llegado a muy buen puerto, han sido publicadas en la revista con mayor impact factor de la especialidad de reumatología, y yo creo que se han ido implementando paulatinamente en los diversos países, y yo creo que es de gran orgullo tanto para sus coordinadores como el doctor Mario Cardiel y Bernardo Pons, como para todos los que pudimos participar, que estas guías hayan llegado donde hayan llegado o han llegado y tengan la difusión que tienen. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de esta patología del lupus en los últimos años? Vale, Estefanía, yo te comentaba que la identificación de factores de riesgo, factores pronóstico, por qué un paciente dado puede tener más afectación de un órgano u otro, o porque la raza o el sexo genera un perfil diferente de la enfermedad. Luego, ver cómo ciertos medicamentos pueden modificar el curso de la enfermedad. Y también yo creo que afortunadamente en el lupus, durante los últimos 10 años, y en particular durante los últimos años, se han no solo aprobado medicamentos dirigidos específicamente para tratar pacientes con lupus, sino que se están generando en los últimos años 2 o 3 fármacos que seguramente también serán aprobados para su utilización en manifestaciones graves como puede ser la nefritis lúpica. O sea que el mensaje, tras varios años, digamos, de caminar por el desierto y de sequía, por fin se ve la luz, y se ve la luz en que se perfilan mejor los pacientes, hay mejores biomarcadores, se siguen desconociendo evidentemente muchos factores, pero se dispone de 2 o 3 fármacos nuevos, incluyendo fármacos para la nefritis lúpica, que hace que estemos en un momento, digamos, de optimismo para esta enfermedad. Doctor, usted también ha abordado el lupus familiar. ¿Qué estudios se han hecho al respecto y qué hallazgos se han dado? Bueno, tuve la oportunidad de participar en un estudio, realmente no es mi área de experticia, pero sí participé, por ejemplo, en el estudio GLADEL que la doctora Quintana en Rosario lideró, y curiosamente se encontró que cerca del 5 o 6% de la cohorte general de GLADEL tenía un lupus familiar, y no un lupus lo que llamáramos esporádico o no familiar. Y esto es un fenómeno no nuevo en la autoinmunidad. No es infrecuente que nuestros pacientes tengan otras enfermedades autoinmunes en familiares de primer grado, tipo artritis reumatoide, tiroiditis, Sjögren, enfermedad celíaca, etc. Y también ciertas familias tienen agregación y como casos de lupus familiar entre gemelos o hermanos, etc. Son difíciles de hacer esos estudios. En este estudio no se iba a buscar marcador genético. Hay otras poblaciones donde hay mucha endogamia, en el Medio Oriente, algunas poblaciones indígenas primarias, donde el lupus familiar es más frecuente y puede ser el 10-15%, pero particularmente en Latinoamérica, por lo menos en la cohorte GLADEL, estuvo en eso, alrededor del 5 al 6%, y encontramos fundamentalmente que tenía más afectación cutánea, tenía más afectación neurológica y alguna otra manifestación, digamos, sistémica más frecuente que los pacientes con lupus esporádico. Teniendo en cuenta también que nos encontramos en pandemia por COVID-19, ¿se ha hallado alguna correlación entre esta enfermedad y el lupus?
A ver, entre el lupus y el COVID en particularmente no. Sí que hay algunos reportes que el COVID genera fenómenos autoinmunes. Tal es el caso de un cuadro que simula una vasculitis en niños conocida como enfermedad de Kawasaki. O sea, de esto se ha reportado bastante. Cuadros de trombocitopenia autoinmune inducida o disparada por el COVID, cuadros que simulan el Guillain-Barré, cuadros de tiroiditis autoinmune, artritis no bien diferenciadas, pero el lupus como tal, o por lo menos en lo que yo he revisado, no es una patología que se asocie estrechamente tras la infección del COVID. Pasando también entonces a un plano un poco más emocional, ¿cómo es el abordaje de un paciente con lupus y si en estos momentos no ven familiares, cómo sería el apoyo que se debe brindar a este familiar? Claro, yo creo que lo primero es un mensaje de tranquilidad y optimismo. Tenemos muchas y muy buenas herramientas para el control y diagnóstico de esta enfermedad. Un mensaje de confianza en el reumatólogo, en el especialista que controlará esa paciente. Digo siempre esa paciente porque saben que 9 de cada 10 pacientes que sufren lupus son mujeres. También un mensaje de autocuidado a las pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, que es importante formar parte de esa estrategia de tratamiento, utilizar antisolares, es ser adherente al tratamiento, hacer los controles, no fumar, tener una dieta balanceada. Una cosa importante es evitar tratamientos milagrosos o tratamientos no recomendados y consolidados para el tratamiento de lupus. Todas estas terapias curativas que se ofrecen muchas veces sin mucho rigor científico, hay que evitarlas y es evidente que ante algún síntoma o signo de alarma de un brote grave de la enfermedad, siempre es importante acudir al médico y no automedicarse. Pero el mensaje es de optimismo, tenemos más y mejores herramientas para el diagnóstico y más y mejores herramientas para el tratamiento. Y sin dejar de lado la situación actual de la pandemia, ¿cómo ve el abordaje de los continentes al respecto y su experiencia como médico en España? A ver, esta pandemia ha supuesto un reto muy importante para el clínico y para el paciente. No en vano nosotros nos vimos obligados a cerrar salas de hospitalización, a cerrar nuestros hospitales de día, a cerrar consultas externas. Participamos activamente en circuitos o dispositivos COVID. Los reumatólogos ya, digamos, dominábamos o conocíamos mucha de la terapia que se da para el COVID como inmunosupresores, tocilizumab, baricitinib, colchicina, corticoides, o sea que no era un terreno ajeno, pero es evidente que supuso un estrés y una carga laboral importante. Y también para el paciente, son pacientes que no pudieron hacer las terapias que hacían o los controles habituales, se suspendieron algunas terapias endovenosas, se cambiaron algunos tratamientos de endovenosos a subcutáneos por la incapacidad, o por lo menos en nuestro hospital, aquí en Barcelona, en el Hospital Clínic, de recibir tratamiento endovenoso y se pasaron a subcutáneo. Y también, evidentemente, el temor del riesgo que suponía tener una enfermedad autoinmune como lupus o como artritis reumatoide y de contraer el virus. Y también, finalmente, y es un tema igual más reciente, del riesgo-beneficio que puede estar supuesto un paciente que quiere vacunarse para el COVID y tiene una enfermedad autoinmune o un tratamiento inmunosupresor. Con todo esto, pues ha sido un año difícil, pero yo creo que cada vez más hay datos que apoyan que en general los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes no les va peor, salvo un par de tratamientos que hay que tener más cuidado y que las vacunas en términos generales son seguras y eficaces en población general y en particular en pacientes con enfermedades autoinmunes. Doctor, usted tiene experiencia en Inglaterra, Barcelona, Boston y ha trabajado en Colombia. ¿Cuál es su visión y cuál considera que son las fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta estos diferentes países en los que ha estado? Mira, yo creo que gracias, he tenido la suerte de estar en grupos líderes de lupus, como has dicho, en la unidad de lupus en Londres, aquí en la unidad de enfermedades autoinmunes y el servicio de reumatología, en Boston, en el Hospital Brigham y también en la Universidad de Antioquia y el Hospital San Vicente de Medellín, que yo diría que de forma global son personas que tienen una gran experticia y una capacidad para tratar a los pacientes con lupus. Yo creo que un mensaje importante es que quizás la gran limitación que tienen los pacientes con lupus
es la falta del acceso a un buen sistema de salud o a ciertos medicamentos, y eso quizás es lo que más impacta en el pronóstico. Pasa tanto en Estados Unidos como pasa a lo largo y ancho de Latinoamérica. Con mensaje de tranquilidad de Panlar, yo les podría decir que el nivel de conocimiento y de experticia de la especialidad de reumatología es muy buena en toda Latinoamérica. Contamos con expertos de un alto nivel académico, profesional y personal, y lamentablemente pues no todos los países y centros tienen un buen acceso al sistema de salud. Quizás ese es el mensaje como sociedades científicas y como sociedades de pacientes que tenemos que hacer a nuestros líderes allí, de que los pacientes necesitan un cuidado bueno, estrecho, necesitan terapias que muchas veces pueden tener alto coste, pero que a la larga, digamos, impactarán en un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Pero el talento humano, sin duda, lo tenemos en Latinoamérica y contamos con los conocimientos para brindarle lo mejor a los pacientes. Usted mencionaba una palabra y es mensaje. Finalicemos con un mensaje para pacientes y para sus colegas, enmarcado en todo esto que hemos hablado durante estos minutos. El mensaje es de optimismo. El lupus es una enfermedad tratable, controlable, donde cada día se desarrollan mejores tratamientos y mejores marcadores para su diagnóstico y su control, y que es muy importante que confíen en su reumatólogo, que se hagan un control adecuado, que se tomen la medicación y que ante cualquier signo de alarma o síntoma fuera de lo habitual, pues consulten al especialista. Se cuenta con múltiples unidades de experto en toda Latinoamérica, y desde Panlar y desde Gladel estamos, digamos, entregados para seguir haciendo proyectos de investigación, para seguir haciendo jornadas de capacitación a los pacientes con una plataforma que se llama Hablando de Lupus, y seguramente vienen años muy buenos, no solamente en cuanto a generación de conocimiento, sino también en esa participación activa de los pacientes en las decisiones compartidas y en ese enriquecimiento y empoderamiento del conocimiento y de su patología en cada uno de los pacientes. Y esto es importante, un poco el cambio del paradigma y el empoderamiento del paciente a su enfermedad. Y estamos seguros que desde las asociaciones de pacientes, desde GLADEL y desde PANLAR lo conseguiremos. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y por explicarnos todos estos temas de sus investigaciones y del trabajo que ha desarrollado por tantos años. Gracias a ti, Estefanía, y ha sido un placer.